Obediencia irracional esperanzadora. En el día de hoy tenemos un mensaje que es un mensaje que la iglesia va a salir fresca de aquí, donde el pueblo de Dios va a salir con una perspectiva diferente, y la palabra del Señor, que es nuestra autoridad, va a comenzar junto al Espíritu Santo, a comenzar a refrescar ciertos conceptos que uno ya conoce y otros que en el día de hoy posiblemente el Espíritu Santo lo ponga en el presente de su vida, para que entendamos qué significa cuando uno requiere de parte de Dios ser obediente y dependiente de Él. La confianza en los seres humanos es el resultado de estímulos externos, de la visualización e interacción personal de lo desconocido hasta comprenderlo racionalmente. Y es que mientras haya dudas acerca de algo o alguien, nosotros los seres vivos no nos acercamos a nada ni a nadie hasta que nuestro cerebro nos provoca el acercamiento. Peor aún, si ya tenemos experiencias tanto personales como en otros donde el fracaso y el temor y la duda nos vencen, cautivando nuestro ser para evitar a toda costa que no podamos dar el siguiente paso por temor a perder o simplemente salir perjudicados. Es bueno entender que en la vida cristiana, aunque pudiéramos experimentar estos mismos síntomas, la vida espiritual a la que Dios nos llama a obediencia funciona totalmente diferente a estos estándares humanos. Dios requiere de nosotros total confianza y absoluta dependencia en Él a cada paso del proceso de la fe. Cuando uno empieza a crecer como ser humano, uno se va dando cuenta que en el caminar de la vida, mientras yo crezco de niño, preadolescente, adolescente, en la parte cuando yo estoy, que llamamos en nuestros países, quizás no sé en el de ustedes, pero en Santo Domingo decimos la edad del pavo, que es la edad en que el muchacho ni es joven ni es adulto. Un día interactúa como un adulto y se ve como un hombrecito, como una señorita, y al otro día mete la pata. Es decir, está todavía cambiando entre los 17, 18, 19 y 20 años. Esa es la edad del pavo en mi país, que uno no sabe si es joven o es adulto. En estos cambios uno va generando temores para uno poderse acercar a alguien o simplemente dar el paso para uno hacer cosas o tomar decisiones, porque hay temores. Y más cuando uno ve que aquella persona hizo hace 2 años lo que yo quiero hacer hoy y fracasó. Fracasó. Si yo hago lo mismo voy a fracasar. Y nos llena el corazón de temores. Entonces hay un estándar humano que nos dice: tú puedes acercarte hasta ir sintiendo el calientico del fuego o hasta que te acostumbre. Es como cuando uno en estos estados donde neva, como New Jersey, New York, cuando uno va a la playa, en el día en que abren las playas, esas playas están congeladas todavía. Entonces uno empieza a entrar un poquito a los tobillos y los pies, hasta que el cuerpo va adaptándose al clima del agua, hasta que no se entra o alguien lo empuja. El caso es que así mismo pasa con la temática del ser humano. Sin embargo, cuando usted es hijo de Dios y es una hija de Dios, en el ambiente espiritual eso no puede funcionar bajo el mismo síntoma. Porque yo no dependo ni de mi experiencia, ni voy a depender de la experiencia tuya, ni voy a depender de los recursos que yo tengo. Yo tengo que depender 100% de Dios. Porque el cristiano no debe depender de su experiencia, ni de sus recursos, ni de su acreditación, ni capacitación personal. Dios sí, en el camino todo eso lo puede usar para su gloria. Pero si uno va a servir a Dios o siente inclinación para hacer algo por Dios o por alguien, por lo que uno siente querer hacer y deja a Dios a un lado, es posible que Dios no esté habitando en ese accionar suyo. Es por eso que en el día de hoy el tema de esta predicación tiene que ver con una dependencia de Dios
100% en todo lo que vamos a hacer. Obediencia irracional, esperanzadora. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se atrevió usted, o que yo me atreví como Oscar Guerrero o como pastor, a hacer algo que no entendía mucho, pero que depositamos toda nuestra confianza en alguien o en algo, y que encima de eso, no entendiendo mucho las cosas, todo salió bien? ¿Estamos preparados para confiar a ciegas en otra persona? ¿Por qué es tan difícil yo poner mi confianza en alguien o en algún proceso? Estoy mostrándole a Dios que confío en Él irracionalmente, o dependo un poco de mis propias habilidades y mi experiencia. Pastor, ¿cómo con la Biblia puedo reforzar mi confianza en Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en este momento. Bendecimos, mi Señor, tu nombre. Qué bueno es que lo que sucede en la iglesia no depende de las fuerzas de ninguno de nosotros, mi Dios. Qué bueno que todo lo que sucede en la iglesia y todo lo que pasa en la casa tuya, mi Señor, depende únicamente porque así tú lo decides. Bendecimos, mi Señor, tu nombre. Que en este momento tu Santo Espíritu, una vez más, mi Dios, con libertad, mueva el corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra, mi Señor, nos aferre más a que entendemos que la dependencia en ti no va a depender de mi opinión, de mi propio esfuerzo, mi Señor, sino que va a depender 100% de lo que ya tú tienes predeterminado para nuestras vidas. Aún, mi Señor, tú sabes que nosotros te fallamos y te quedamos mal. Nos jactamos de ciertos logros donde tú has sido, mi Señor, el que ha puesto todo el esfuerzo como Dios creador. No obstante a eso, mi Dios, gracias, porque la paciencia tuya en que nuestros corazones vayan cambiando en pos de ti, nos mantienen todavía con una perspectiva viva, mi Dios, de poder seguir adelante. Bendice la iglesia, mi Señor. Bendice a cada hermano que también pudiera estar escuchándonos a través de cualquiera de nuestras plataformas de transmisión. Que toda la gloria, mi Dios, de lo que este púlpito en este momento pueda predicarse, que sea únicamente para ti. Gracias por tu amor y por tu compañía. En Cristo Jesús. Amén. Obediencia irracional, esperanzadora. En el libro de Hebreos, que nuestro hermano Luis leyó el capítulo completo, es el capítulo en que los teólogos y los hijos de Dios en las iglesias hemos determinado que es el capítulo de los hombres de la fe. Y ahí hay una lista grande de personajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde estos hombres en diferentes circunstancias y en diferentes tipos de preparación espiritual y física hicieron lo que humanamente era imposible, pero que sí para Dios era posible. Y pusieron su confianza plenamente en Dios bajo circunstancias a veces aberrantes, no solamente por el clima, sino entendible en lo que es la parte racional del ser humano, cuando hicieron cosas que se fueron inclusive en contra de la naturaleza, porque creyeron no en la naturaleza, sino que creyeron en el Creador. Y yo en el día de hoy he elegido algunos de los que están ahí en Hebreos capítulo 11 y otros que están al azar elegidos en el Antiguo Testamento, y traje en el día de hoy de parte del Señor a 3 personajes, que estos 3 personajes nos van a mover dentro de lo que es el tema de poder obedecer a Dios sin entender lo que estoy obedeciendo, pero esperanzado de que Dios siempre tiene el control de su vida, de la mía, de aquí, con mis hijos, con mi nieto y hasta que Cristo venga. Y estos 3 personajes que en el día de hoy yo elegí, y vamos a ir a la Biblia a ver qué hicieron estos personajes. No voy a leer toda la historia de cada uno de ellos, pero voy a pasar por arriba de ellos para ver en algunos puntos específicos en que se desarrollará el tema. Pero uno de ellos fue Noé, el otro fue
Gedeón, quien se convirtió en el general del ejército de Israel en un momento en que hay una crisis tanto política dentro de Israel como una crisis espiritual mayormente. Y también otro general que no era de Israel, pero que sí Israel influyó en él y el mismo Jehová Dios también influyó en él, que es el general Naamán, del ejército de Siria en esa época. Y partiendo de Noé, yo quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 6. Y déjenme hablar un poco acerca de Noé. Aunque nosotros los evangélicos le hemos puesto a Abraham el padre de la fe, porque en muchas partes de la palabra de Dios lo vemos como que es el que inició la fe en el llamado dentro de la genealogía en que iba Dios el Padre a traer a Jesucristo. Y ahí fue que se inició prácticamente en él el pueblo judío. Y en Abraham se inició el primer patriarca de los 4, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. No obstante a esto, es bueno entender que yo entiendo, y esto es algo muy personal, pero Dios, que tiene todo el control, sabrá quién tuvo más fe que quién. Pero hay pocas personas en la Biblia que tuvieron la fe de Noé. Y vamos a entrar un poco en la historia de Noé para que ustedes vean a qué yo me refiero. Noé estaba viviendo en una época muy parecida a la que ya estamos viviendo nosotros en estos tiempos. Lo que pasa es que Dios no nos está destruyendo en el presente de esta iglesia y de la humanidad, porque Él ya prometió en el símbolo del arco iris que Él nunca jamás iba a volver a destruir la tierra con agua. Y Dios cumple su promesa. Pero si no fuera por eso, quizás estuviéramos nosotros bajo juicio hace tiempo, la humanidad completa. Dice la Biblia que no hemos sido consumidos por su misericordia, porque Él ha retenido su misericordia, esperanzado en que el sacrificio de Jesús no fue en vano y pase igual para todas las generaciones hasta que Cristo otra vez venga. Pero si fuera por nosotros, hace tiempo estuviéramos destruidos. Dice la Biblia que todas las cosas buenas que usted hace y todas las cosas buenas que yo hago en los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. ¿Está en la Biblia eso? En otras palabras, nosotros no tenemos cómo sorprender a veces a Dios. Simplemente que aprendamos a ser obedientes a Él sin cuestionarlo, entendiendo que bajo su orden y su dependencia Él es un Dios que nos trae esperanza a nuestras vidas. Pero Noé, en el tiempo de Noé, estaba la corrupción tan grande que Dios dijo: yo me he arrepentido de crear al ser humano. Me arrepentí de crear al hombre. El hombre se pervertió y hizo lo que quiso con su corazón y se olvidó de su creador. Y en esa atmósfera Él elige a Noé. Noé era el nieto del hombre que más años duró en la tierra, que fue Matusalén. Él era nieto de Matusalén, hijo de Lamec, uno de los hijos de Matusalén. Y en ese tiempo, los que hemos estudiado la Biblia, y yo en una predicación lo demostré con textos bíblicos, yo creo que Matusalén se murió ahogado en el diluvio por los años en que pasó el proceso. Pero no obstante a eso, no tenemos un dato exacto en cuánto tiempo duró Noé desde que sus hijos nacieron, que él tenía 500 años, dice la Biblia, hasta el momento en que empezó el diluvio, que él tenía 600 años. En ese crecer de los hijos de Noé, no sabemos cuánto duró Noé. No hay un dato específico en la Biblia de cuánto duró Noé construyendo el arca. Pero yo estaría seguro que Noé y sus 3 hijos fueron los únicos 4 hombres que intervinieron en la construcción de este barco. Tuvieron que cortar árboles, tuvieron que aserrar árboles, lijarlos, darle la forma curva que tiene el arca. Y por cierto, voy a hacer una publicidad aquí. El próximo año nos vamos para Kentucky a ver el museo del arca de Noé. Así que váyanse apuntando, los que quieran ir, que vamos para allá. Y ya conseguí un paquete bien barato. Pero ok, eso fue un paréntesis. Cerramos paréntesis. Miren, hermano, Noé tuvo que construir el arca solo
solo con sus 3 hijos. La Biblia no me menciona si alguien de los que criticaban a Noé, porque Noé en el caminar, él tuvo la responsabilidad de parte de Dios de tratar de decirle a muchas personas: va a caer un diluvio, Dios va a destruir la tierra, arrepiéntanse, vengan, échenme la mano que yo estoy construyendo aquí un arca solito, porque Dios me dijo a mí que va a caer agua del cielo. Y la gente se burlaba de Noé, porque Noé, decían que estaba loco, porque en el tiempo de Noé nunca había llovido. Hasta los días de Noé, hasta el diluvio, del cielo no se nublaba, ni habían tormentas, ni thunder, ni rayos, ni había lluvia del cielo. Dice la Biblia que en ese tiempo Dios regaba la tierra con el rocío de la mañana. Entonces es como que yo ahora mismo, pastor de esta iglesia, le diga a ustedes del púlpito: hermanos, busquen refugio porque el Señor me dijo que va a caer fuego del cielo. ¿Se puso loco el pastor? Porque nunca ha caído fuego del cielo, a menos que baje una estrella o un aerolito. Eso pasó con Noé. Le decían: Noé, tú estás loco. Y si duraron 100 años en este proceso, que no sabemos, pero uno argumenta teológicamente que desde el momento en que nacieron sus hijos, en esa época quizás Dios llamó a Noé para este proyecto, para que le obedeciera irracionalmente. Miren qué pasó con Noé. Hubieron niños que crecieron, y quizás Noé le pudo haber dicho a muchos de ellos: mira, va a llover del cielo algún día, Dios va a mandar juicio para la tierra. Y estos niños crecieron, 16 años, 20 años, se casaron, tuvieron sus hijos, y Noé le dijo a los hijos de ellos: mira, va a llover. Y cuando iban estos niños a su papá: mira, el viejito barbudo me está diciendo que va a llover. Los papás decían: mira, él me lo dijo también a mí cuando yo estaba chiquito, Noé está loco, no le haga caso. Así estaba la generación. No sabemos, hay muchas cosas que la Biblia no enseña, pero yo quiero ver siempre la Biblia a colores, a ver qué había dentro de la historia. A Noé le decían el loco del barrio, el loquito quizás. ¿Por qué? Porque ¿cómo que va a llover Noé? Pero miren la pantalla de fe detrás de la cual Noé se arropó. Miren, hermanos, cuando dice la Biblia que Dios le dijo eso a Noé, y que le dijo que cuando tuviera el arca lista, iban a entrar él y sus hijos, y las esposas de sus hijos y su esposa, y que iban a entrar los animales, incluyendo algunas parejas extras de animales que iban a ser usados como animales limpios para el sacrificio y para que la descendencia siguiera. Porque eso de que entraron 2 por cada animal, eso es mentira. Hubieron algunos animales limpios que Dios le dijo a Noé: no, 2 no, 7 parejas, porque cuando tú salgas del arca, tú me tienes que hacer un sacrificio, y si matas los 2 que entraste, se acabó la especie. Hermanos, Noé no le dijo a Dios: ¿y quién me va a dar los recursos para yo comprar la madera? ¿Y quién me va a dar a mí los recursos humanos para yo serruchar cada tronco para yo hacer este barco? ¿Y cómo yo voy a sacar de mi tiempo, de mi trabajo, para yo poder hacer esto? ¿Y en qué tiempo va a ser que va a llover? ¿Por qué tú no la pones? ¿Tú quieres que yo la haga cerca de la playa, para que ahí mismo entre el agua y no vayamos? ¿Qué hizo Noé con Dios? No, la Biblia no explica nada de eso. Simplemente él obedeció irracionalmente, esperanzado que la palabra de Dios se iba a cumplir. ¿Qué cosa en su vida personal usted siente que el Espíritu Santo lo está moviendo a hacer o a creer de parte de Dios, que usted no entiende ni cómo va a empezar ni cómo va a terminar, pero que usted sabe que viene de Dios, y todavía su cuerpo y su espíritu se está reteniendo a obedecer irracionalmente? ¿Qué situación hay en medio de su vida, con sus hijos, con su esposa o con su esposo, que Dios está solamente diciendo: estate tranquilo, estate tranquila, yo tengo el control? Simplemente empiezas a caminar, haz lo que yo te digo, sin que me entiendas. Yo soy tu Dios, y sobre ti descansan promesas, y sobre ti descansan un aliento de llamado, que en algún momento
hoy, mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, yo voy a hacer que ese llamado surja en tu vida, surja a través de tu esposo, tu esposa, a través de tu hijo. Hay muchos llamados y muchas voces que el Espíritu Santo nos habla, que uno en obediencia racional quiere entender a Dios. Y le tengo una mala noticia: usted ni yo nunca podremos entender a Dios, porque en el momento en que entendamos a Dios, deja de ser Dios Él, y Dios es absoluto. Usted no quiera entrar a la iglesia queriendo entender a Dios. No, hay muchas cosas que su palabra nos explica claramente según la santidad de Dios y según la voluntad de Dios, pero hay otras que irracionalmente hay que creerlas por fe, creerlas porque quien nos está mandando es Él. Le hablé un poco de Noé, me voy para Gedeón. Gedeón crece en unos años, y para eso estaremos hablando en Jueces capítulo 6. Déjeme, porque yo no veo de aquí el reloj, déjeme quitarme para yo poderlo ver más de cerca. Gedeón crece en una época donde por la maldad de Israel y por la falta de respeto de Israel hacia Dios, Dios mantiene con un temor y un terror a Israel a través del pueblo de Madián. Los madianitas eran un pueblo numeroso, poderoso, con muchos recursos. Entonces los israelitas le tenían tanto miedo, dice la Biblia, que ellos no vivían en casas normales. Ellos tenían que vivir en cuevas, escondidos como ratones. ¿Por qué? Porque ellos le tenían miedo que fueran a matarlos y vivían escondidos. Y dice la Biblia que ellos cosechaban y criaban sus animales, y los madianitas tenían a veces espías que de lejos veían, y justamente en el tiempo de la cosecha llegaban ellos con sus camellos y sus soldados, y todo lo que los israelitas hacían se lo robaban. Eso mantenía al pueblo judío bajo esa incertidumbre, hasta que dice la Biblia que Dios envía a su ángel y le dice: yo quiero que tú elijas a Gedeón. Y en el transcurso de elegir a Gedeón pasan muchas cosas que vamos a describir ahora. Pero Gedeón, agricultor que no sabía ni tomar una espada en sus manos, que no sabía estrategia de guerra, se convirtió en el hombre usado por Dios en una obediencia irracional y esperanzadora para llevar al pueblo judío a conquistar tierra de Canaán y poder combatir a tantos enemigos más poderosos. El tercer personaje es Naamán. ¿Sabe alguien quién es Naamán aquí? Naamán era un general del país de Siria, sirio. Sin embargo, yo me sorprendí cuando estaba leyendo esta parte, que nunca me había enfocado. Naamán, Dios lo había usado dentro del pueblo sirio para llevar estabilidad a la zona. Él dice en los primeros textos de lo que es Segunda de Reyes capítulo 5. Sin embargo, Naamán, siendo un hombre no temeroso de Dios, se va un día a la guerra, viene de guerras, pero Naamán era leproso, dice la Biblia. La lepra era algo incurable en esa época. Y dentro del dolor que hacía la lepra en la piel y el mal olor, porque hedía, porque se le podría la piel a la gente. Hay una niña que había sido llevada a la casa de él como la sirvienta, que era judía. Y ella le dice a la esposa: si el patrón o el jefe, ¿cómo le llaman ustedes a los jefes en su país? El patrón, patrón, ¿qué otro nombre le dan allá? En Costa Rica, ¿qué le dan a los jefes? El meromero. Sí, nuestro país, aquí, el amo, ¿sí? Eso es un término bien correcto. Aquí tenemos 13 países juntos, y aquí yo tengo que tener cuidado cuando digo algo, porque cuando una vez digo algo que le va a caer mal a usted, porque eso suena mal en su país. Pero Naamán, la niña le dice a la esposa de él: el jefe, el patrón, el amo, si él va
a la tierra de donde yo soy, allá hay un hombre que lo puede sanar en nombre de Dios. Y cuando uno está desesperado, hermanos, se unta hasta vija. ¿Saben lo que es la vija? Si usted tiene un problema y ha ido a muchos médicos y no hay forma de que usted se cure, a usted le dice: mira, úntate, ve a un establo y coge la cosa de vaca y úntatela. Usted se la va a untar porque usted está desesperado, usted ya no aguanta y no hay pastilla ni medicina que lo sane. Usted, cuando está desesperado, hace lo que sea. Naamán se atrevió como general a pedirle permiso al rey para ir a Israel a ver, porque en Israel había un hombre de Dios que podía sanar la lepra. Yo di una predicación y di cuánto llevó Naamán en dólares americanos, si él hubiera llevado lo que él llevó a Israel a darle al rey. El problema de Naamán fue que él no investigó en el pueblo quién es este hombre de Dios que me puede sanar. Él fue donde el rey y se le puso la cosa en China al rey de Israel en esa época, porque cuando él fue allá, quien está llegando es un hombre que es un hombre de guerra. Y a veces los hombres de guerra, cuando querían provocar una guerra, armaban una tregua falsa. Entonces ellos iban donde ti y te decían: yo sé que en tu tierra no hay oro, para poner un ejemplo, pero yo vengo a donde ti, yo soy tu enemigo mayor y yo puedo destruir tu reinado. Yo vengo donde ti porque yo quiero que tú me enseñes las minas de oro que hay aquí. Pero si no hay minas de oro, el rey se va a preocupar porque va a decir: él va a creer que yo estoy mintiendo, me va a hacer guerra y me va a destruir. Eso fue lo que hizo el rey. Él le dijo: yo quiero que me sanen de lepra aquí en tu reinado. Y dice la Biblia que el rey dijo: esto es una amenaza de guerra. Y se rasgó su vestido, porque él dijo: nos fuñimos, nos embromamos, porque ahora va a venir Siria contra nosotros, porque ¿cómo yo le voy a sanar la lepra a este hombre? Y eso llegó a oídos de Eliseo. Y entonces el profeta le dice a su siervo: dile a Naamán que vaya al río Jordán y que se zambulla 7 veces. Naamán venía con un criterio en su vida de él querer decir: yo soy Naamán, general del ejército más grande y que tiene más hombres aquí, y ando con un ejército conmigo y traje recursos para yo darle de regalo a quien me sane. Y yo por lo menos esperaba que el profeta viniera y se postrara ante mí y que me adorara un poquito y que me dijera: yo voy a poner la mano sobre ti para que te sanes. Y me manda para un río que allá donde yo soy en Siria hay mejores ríos que este. No sabemos que si el río tenía problemas de que día o no sabemos, pero él repudió ese río. Al final él agarró y se zambulló y se sanó. Ahora, yo tengo 5 puntos que yo quiero que de parte de Dios y la Biblia aprendamos un poco a cómo podemos obedecer a Dios irracionalmente en lo que es la vida esperanzadora que Dios nos da, con el ejemplo de estos 3 personajes. Punto número 1. Tenemos que primero respetar y reconocer quién es la autoridad en el proceso de obediencia. Y miren esto: si Noé no entendía o no pudo haber entendido que quien le decía que iba a haber un diluvio era el mismo Dios, y reconocía que esa era la autoridad que le estaba hablando, él nunca iba a comenzar el arca. Tanto Noé como Gedeón, que comprobó que el ángel que le hablaba venía de Dios, y Naamán, que entendió que no era a su manera en el río que le daba la gana, sino que tuvo que entender que Eliseo era el profeta de Dios y bajo la autoridad de Dios en él era que podía hacer las cosas. Hasta que uno no entienda que es el mismo Dios que nos está llamando a hacer las cosas, nunca vamos a comenzar a entrar en el proceso de obediencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted entendió que lo que usted tenía que hacer venía de Dios? No del pastor, no del encargado del ministerio, de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que usted estaba siendo movido a hacer algo? Y me voy a ir un poco más práctico.
¿Quiénes trabajan en las calles? Así como yo, por ejemplo, que yo trabajo manejando. ¿Quién trabaja aquí manejando en la calle? Luis trabaja manejando. Mi esposa también, que maneja buses de escuela. Bueno, los que trabajamos en la calle tenemos la diversidad de que tenemos más gente a la que conocemos todos los días. Porque si usted trabaja en un warehouse, o usted trabaja en una oficina, usted conoce 20 o 30 o 50 o 15 o 10 los que trabajan con usted, los que se van en el ride con usted, que son 15 si es un bus grande. Pero los que trabajamos en la calle manejando, vemos cientos de gente toda semana diferentes. Y son oportunidades que se abren para yo, en nombre de Dios, hacer algo. Porque yo lo voy a ver un día y jamás lo voy a ver. A mí, a mi esposa, a Luis y a usted, quizás con algún compañero de trabajo, usted ha sentido en algún momento en su vida: mira, regálale un lunch, llénale el carro de gasolina, el tanque de gasolina a esa persona. Uno siente, hay momentos en que el Espíritu Santo le dice a uno: mira, esa persona que está ahí llorando, ve, dale un abrazo, sin conocerlo. Dile que si tú le puedes dar un abrazo. Ve, acércate y dile: Señor, ¿qué le pasa? Que lo veo triste. Hay veces que uno siente eso de parte de Dios, pero como uno no está seguro si es Dios que lo está haciendo o es el enemigo, uno no obedece y le pasa por de largo esa oportunidad de servicio. ¿A cuánta gente no ve uno en la calle con un letrero que dice homeless? Dame para comer. Dependiendo por la ciudad donde usted ande y camine. Aquí en Hightstown no se ve mucho eso, pero hay ciudades que como que hay un sindicato de homeless y están ahí día y noche en los semáforos pidiendo, algunos pidiendo porque de verdad lo necesitan y otros que son estafadores. Pero la Biblia, cuando me dice al que te pide dale, no me dice al que te pide investígale su vida, investiga dónde vive, y si tú ves que lo que te está pidiendo es para cosas buenas, entonces dale. Eso no es lo que me dice la Biblia a mí. La Biblia me dice al que te pide dale. No pierdas la oportunidad de servir a Dios. Tú lo que tienes que estar seguro que en obediencia irracional tú tienes que obedecer a Dios, esperanzado que eso que tú estás dándole a esa persona, ya sea un plato de comida o ya sea algo para la medicina. En New Brunswick había un señor que él cada 3 meses llegaba con una factura del hospital y se entrevistaba con el pastor Luciano, y el pastor Luciano en la iglesia tenía una reunión y había un presupuesto que se llamaba charity, de caridad, y en ese presupuesto a ese señor 4 veces al año se le regalaba la medicina, y ese señor nunca fue a la iglesia, ni nunca, hasta la fecha que sepamos, no sabemos si sigue vivo, se convirtió. Pero nuestro papel como hijos de Dios es obedecer a Dios irracionalmente, esperanzado de que en su momento Dios va a hacer la obra. Noé no tenía ni idea por dónde iba a arrancar la nube a llover. Noé no tenía ni idea, cuando le dio Dios el llamado a él, a cuánta gente más. Señor, ok, Noé y sus 3 hijos, somos 4. ¿Tú convenciste a otra gente para que me ayude? Él no dijo eso. No, simplemente empezó a hacer el barco. Pero Señor, mi abuelo Matusalén, él también está fuerte todavía. ¿Por qué tú no lo convences a él o a mi papá Lamec? No, él no abolió a su papá Lamec, ni tampoco fue de Matusalén, ni de los primos que tenía. Él asumió su responsabilidad, y no es solo en obediencia irracional y con todas las críticas que me hacían de que yo estaba loco y que no, tú estás loco, que no va a llover. Yo obedecí a Dios esperanzado, hizo el arca, y cuando terminó el arca, un día se levantó y vio todos los animales que estaban entrando solos. Porque la Biblia nos dice, y me gusta mucho una movie que hay por ahí de Hollywood, de esos mismos, de la Canoé. La Biblia nos dice que Moisés fue y lo buscó los animales. Dios le dio una orden: ve y éntralo, o tú vas a entrar en el arca, o vas a permitir que entre en el arca. Pero ¿cómo Noé buscó 2 elefantes?
¿Y cómo Noé buscó 2 jirafas? ¿Con qué fuerza? ¿Fue a África Noé a buscarlo? No, se aparecieron alrededor del arca. ¿Quién los trajo? Dios. El que dio la orden, trajo todos los animales. Y fueron entrando uno a uno, 2 en 2. El león y el cordero. Y la Biblia no me dice, aparte del bajo que había en el arca, la Biblia no me dice a mí si habían pleitos entre leones creyéndose como un cordero. No sabemos. No sabemos qué pasó en ese año, porque Noé duró dentro del arca más de un año. Y yo se lo demostré en estos días en la Biblia, que pensamos que nada más fueron 40 días y dejó de llover y ya Noé se desmontó del arca. No, Noé duró flotando en el arca casi un año después que llovió. Pero hermanos, obediencia irracional. Noé no sabía ni siquiera la cantidad de comida que tenía que entrar en el arca para los animales. No hubo datos de eso. Lo único dato que Dios le dio fue: vas a hacer el arca de tantos codos de altura, de tantos codos de esto, y la vas a calafatear, a ponerle brea como petróleo, para que pueda sellar el arca, para que no se hunda. Nada más. Gedeón no sabía cómo era que iba a armar un ejército. En el camino, confiando en Dios, fue que Dios le dijo a él: mira, los que beban agua en esta forma, a eso tú lo vas a rechazar. Y los que tomen agua de esta forma en el río, eso es lo que yo quiero. 300 hombres para un pueblo enorme como era Madián. Dios requería una obediencia irracional. Cuando a usted le pidan en la calle que el enemigo no le robe el gozo de usted darle a los demás, porque Dios a usted no le va a dar la explicación de la orden. Él requiere de usted obediencia. Él requiere de mi obediencia, que yo le obedezca a Dios sin yo entender lo que Él me está diciendo. Van a haber momentos en que Él me va a explicar todo con detalle, pero Dios es soberano. Dios va a requerir de nosotros que nos acerquemos a obedecerle incondicionalmente. Segundo punto, aparte de yo entender y reconocer quién es el que me está dando la orden, que es Dios, el segundo punto dice: tenemos que entender que ni nuestras propias experiencias e inclinaciones, ni siquiera los propios recursos que yo tengo, Dios los necesita para lograr sus objetivos, aunque en ocasiones lo pueda usar. Miren, Dios no necesita nada suyo. No, porque yo soy un doctor en leyes y yo tengo una ingeniería y soy arquitecto. A Dios eso no lo necesita para el llamado de Él. No, porque yo soy un teólogo, yo hice una maestría en teología y un doctorado, un PhD en divinidades, y por eso yo puedo ser pastor. Dios no necesita eso para cumplir su llamado. No, porque yo tengo en el banco $1,000,000 ahorrado y con ese 1,000,000 yo puedo construir un templo a Dios. Dios no necesita ese 1,000,000 suyo. Dios necesita un corazón que lo obedezca. Y si en el camino Él ve que ya uno entró en ese camino de obediencia, alguna de mis capacidades, algunos de mis recursos, Él lo necesita, en su voluntad Él va a poner en mi corazón ponerlo a los pies de Él. Pero Él no lo necesita. Miren, hermanos, yo estaba ya preparándome, yo y mi esposa, para, sin tocar el fondo de los recursos de la iglesia de Hightstown, entre mi esposa y yo, ya pagar lo que era el local de Jamesburg. Estábamos con eso en nuestro corazón. El Señor me dijo a mí: no uses los recursos ni la ofrenda de Hightstown para esto. Yo quiero que sean los recursos de tu bolsillo. Yo sentía eso, como que yo era el que por mi bolsillo iba a poder abrir la iglesia. Y con Dios no funciona así. Y Dios me sorprendió en esta semana. Hubo una iglesia que me llamó, que me dijo: pastor, nosotros decidimos pagar el primer año de local para ustedes en Jamesburg. ¿Quién proveyó? Fue Dios. Porque Dios es que se provee para su obra. Entonces no es por la fuerza mía, de mi esposa o de usted. No es por los recursos míos. En la Biblia, en estos 3 personajes, Gedeón pudo haber dicho: yo no sé cómo levantar una espada,
pero yo conozco a fulano que sí sabe. No, Gedeón, es a ti que yo te quiero. Yo no quiero otro general aquí en Israel. Yo te quiero es a ti. Y con tu inexperiencia, yo como Dios, en obediencia irracional, yo me voy a glorificar en ti y en Israel. Porque ya subió a mis oídos el clamor de Israel, de que están hastiados del pueblo de Madián. Eso fue lo que hizo Dios con Gedeón. Todo el dinero que trajo Naamán a Israel para ofrecérselo a aquel personaje que lo sanara, ¿sabe qué dijo Eliseo? Yo no necesito nada tuyo. Él no le recibió a Eliseo un centavo, Eliseo a Naamán, un centavo de todos los miles de dólares que yo demostré aquí la otra vez, cuando ofreció Naamán en dólares americanos en el día de hoy, que le ofreció a quien lo sanara. Y Eliseo dijo, Dios no necesita nada tuyo. Yo te voy a sanar por la misericordia de Dios. Y así lo hizo. Hermanos, ¿qué está usted esperando? ¿Graduarse de un instituto bíblico? ¿Qué está usted esperando? ¿Tener un título de teólogo? ¿Qué está usted esperando? ¿Tener dinero en el banco que ya usted pueda salir del warehouse y tener un propio negocio, y cuando este negocio sea próspero es que yo voy a decidir servir a Dios con lo que Dios me está dando? ¿O usted simplemente con lo que tiene ahora mismo es que Dios está diciendo, ven así como tú eres, yo quiero tu corazón en obediencia? Yo no necesito que tú estés preparado, no, porque yo voy a preparar al llamado, y si yo te estoy a ti llamando, yo te voy a preparar para que me sirvas. Dios le pone a usted y me pone a mí todos los días oportunidades para que le sirvamos. Todos los días. La más mínima, en la calle, con un familiar, con una prima que está mal en el país de nosotros y que no tiene dinero ni para comer, y que el Señor me está poniendo en mi corazón. Ayuda a tu prima que está allá, que se está tragando un cable, como decimos en mi país. Y tú aquí estás en bondades. Tú aquí tienes un trabajo y tienes un full time y un part time. Y encima de eso, tú sabes que tu prima o tu primo está en tu país. ¿Cuántas oportunidades de servicio tenemos en nuestras manos de parte de Dios? Que uno tiene que identificar de parte de quién es que viene esto. Señor, déjame saber de si esto que tú me estás haciendo sentir, de ayudar a alguien o ayudar a una comunidad, o irme a una institución como Rise aquí o algún sitio a ayudar. Yo quiero saber, Señor, si eso viene de ti, porque Gedeón probó al ángel. Gedeón puso a prueba a Dios, porque Gedeón quería saber si realmente era Dios que le estaba hablando. No es pecado que usted agarre a Dios y le diga, Señor, yo quiero que tú me asegures que eres tú que me estás hablando. Hágalo. Pero cuando usted esté seguro, obedezca a Dios, aunque usted no entienda lo que esté haciendo. Porque estos grandes hombres de Dios, se sanó de la lepra uno, construyó un arca, otro, sin recursos y sin nada, y el otro llevó el ejército de Israel a niveles nunca antes alcanzados, simplemente porque sin entender lo que Dios estaba diciéndole, obedecieron, esperanzados de que Dios iba a cumplir con su palabra. Tercer punto: no permitamos que ni la historia, ni la ciencia, ni la creación, ni los rumores, ni mis fracasos propios, ni los fracasos ajenos desvíen mi atención de la autoridad de Dios. Miren, era irracional hasta por la creación lo que Noé hizo, porque nunca había llovido. Porque es muy fácil para Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, es muy fácil, tuvo fe y se fue a caminar. Pero hazte un arca que va a llover, cuando nunca ha llovido. Noé se fue en contra de la creación, porque la creación en la que él nació le decía que nunca llovía. Él se fue en contra de la razón de la misma creación, de lo que estamos acostumbrados a vivir. ¿Qué está usted acostumbrado a hacer de su país, o ya aquí en este país, que lo vea usted normal, y que hoy en día Dios le está diciendo, haz esto por mí, y que usted diga, no, pero es que nosotros los hispanos no hacemos eso? Señor, pero pídele eso a los africanos, o pídele eso a los anglosajones, o pídele eso a los indios que son cristianos. Pero yo soy hispano,
¿Cómo tú me pides a mí eso? Yo no sé hacer eso, porque nosotros los hispanos no comemos eso. ¿Qué le está pidiendo Dios a usted? Que se está yendo en contra hasta de su cultura. Porque hay cosas que Dios le va a pedir a usted y me está pidiendo a mí que me vaya en contra de mi cultura. ¿Cuántos dominicanos hay aquí? Pero nada de visita y también Margarita. Pero de los que son acá, ustedes saben que yo pude haber levantado una iglesia en Perth Amboy lleno de dominicanos. La razón, como dominicano que yo soy, es que yo debí de haber plantado una iglesia no en Hightstown, sino en Perth Amboy o en Nueva York, porque ahí que está mi comunidad. Aquí dominicanos nada más somos mi esposa y yo. ¿Me entienden lo que significa la razón cultural? ¿Qué Dios le está a usted pidiendo que haga para su gloria, que se vaya en contra inclusive de su cultura? Que usted no entienda. Porque mire, hermano, si yo estuviera en Perth Amboy o en Nueva York, aquí no caería una gente. Porque los dominicanos nos apoyamos. Nos apoyamos. Y desde que sepan que yo estoy allá y es dominicano, él va a hablar como hablamos los dominicanos y nos va a tirar los cuentos dominicanos, se llena la iglesia, aunque sea pasa. No, pero no depende de mí, depende del llamado mío. Depende de una obediencia irracional entre una comunidad que el 80% son ecuatorianos y guatemaltecos, entre otras etnias que están acá en Hightstown, localmente me refiero. Hermano, gloria a Dios, porque no estamos siguiendo nuestra pasión personal, estamos siguiendo en obediencia y en esperanza la voz de Cristo. 4, dice: no permitamos que ni la historia, ni la ciencia, ni la creación, ni rumores, ni fracasos propios o ajenos desvíen la atención de la autoridad de Dios sobre el pueblo. Ustedes saben cuántas iglesias hispanas. Nosotros somos parte de una alianza que se llama Iglesias Bautistas Americanas. Nosotros somos la entidad en Estados Unidos evangélica más grande que hay y más diversa. Cuando digo grande y diversa me refiero que hay más bautistas en esta nación que de cualquier otro evangélico que existan en esta nación, porque esta nación se creó en el evangelio a través de los bautistas. Pero miren qué pasa, las iglesias bautistas americanas tenemos esto, y es que aunque yo pertenezco a ellos, en esta iglesia quien gobierna es Dios, no gobiernan ellos. Tenemos esa libertad, que yo no me debo a un concilio, no porque el concilio me mandó a decir que dijera esto. No. Aquí en esta iglesia manda Jesucristo. Punto. Yo no me debo a nadie. Entonces, en esa libertad, usted ve que hay bautistas que cantan y otros que tenemos batería, guira, merengue, tambora, porque tenemos diversidad. Cada iglesia nos gobernamos según la visión que Dios ponga en el seno de la iglesia local. Tenemos esa libertad. Hay un rumor por ahí que dice que si la iglesia no canta cánticos movidos, no hay fuego, no se llena la iglesia. No, ahí no va a entrar los jóvenes, porque los jóvenes van a estar aburridos con esos himnos viejos. Déjeme decirle, una de las iglesias más grandes de República Dominicana canta así con himnos, porque no va a depender de cómo usted cante, va a depender de la gracia de Dios que habite en la iglesia. Va a depender de la gracia de Dios que habite en la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos la libertad aquí de cantar con todo lo que sentimos que podemos adorar al Señor. Hay iglesias, yo le comentaba a Miriam y a Narda ayer, hay iglesias que le han arrancado a la Biblia el Salmo 150. Arrancan la página y la botaron, porque en el Salmo 150 hay una descripción de con cuántos instrumentos y de qué tipo de instrumentos tenemos la libertad de adorar a nuestro Dios. Entonces,
por rumores que hayan, por estilos de iglesias y por tipo de lineamientos, eso no puede a usted limitarlo a servir a Dios. Usted sabe con quién yo estaba sirviendo en Guatemala en el viaje misionero. Con 2 católicos. Pastor, ¿y usted se juntó con 2 católicos? Sí, 2 católicos que no quieren saber de los evangélicos. Pero el Señor nos unió para un propósito común, en obediencia. Yo no me puse a racionalizar. No, porque si es católico yo no me voy a juntar con él. No, porque ellos adoran a la Virgen. No, porque no. Y yo no estoy llamándole al ecuménico. Tengan cuidado con esto. Yo no estoy llamando el ecumenismo. El ecumenismo es que todos seamos uno, no. Pero hay propósitos de Dios específicos en su palabra y llamados temporales, que es posible que yo necesite el recurso humano de una persona que no crea lo que yo creo, pero que sí nos vamos a unir de parte de Dios a servir a Dios en su voluntad. Hoy Naamán no era sirio. ¿Y a dónde lo llevó Dios a que no sanara? A un pueblo judío. Y aquí en este último punto es que viene la parte más importante. Miren, si ya usted sabe que Dios lo está a usted llamando, si ya usted debe de entender que usted debe de hacer, y yo incondicionalmente, no importa mis recursos, obedecer a Dios, que no importa mi cultura, después que estamos envueltos en este llamado, miren el último tema, dice: Dios requiere una acción, no permitas que ningún propósito en la adoración de Dios te desconecte de adorarlo. Miren, cuando uno empieza a creer a Dios en la obediencia irracional, lo primero que uno tiene que entender es, ya yo dije, saber quién me está dando la orden. No dejar que mis recursos y mis quereres personales me bloqueen. Pero Dios quiere que después que tengamos eso ahí, arranquemos, que no nos quedemos igual. Naamán, después que se iba para Siria, un siervo de él le dijo: mire, patrón, déjeme decirle algo, hágale caso a lo que dice el profeta, métase en el Jordán, porque si se va para Siria no va a poder hacer nada. Y dice la Biblia que él en obediencia fue a la orilla del Jordán y se empezó a zambullir 7 veces. Y cuando se zambulló la última vez y salió, tenía la piel como la de un bebé, dice la Biblia. Hay que dar el paso de fe. Arranque, no se quede convencido, porque nos quedamos convencidos a veces. Sí, el Señor me necesita, sí, y yo sé que va a, sí, y yo no tengo la capacidad, pero yo siento que eres Dios. Sí, pero Dios quiere que usted arranque. Dice la Biblia que cuando el pueblo judío iba a cruzar el Jordán con el arca del pacto, que iba delante de ellos con los sacerdotes y el pueblo atrás, ahí estaba el Jordán. A veces solamente nos concentramos en el acto de Dios cuando abrió el mar rojo con Moisés, pero Josué también lo abrió en el Jordán, dice la Biblia. No solamente fue Moisés que abrió el mar rojo, que abrió el mar. Josué también lo abrió en el nombre del Señor, el río Jordán. Y dice la Biblia que estaba aquí los 4 cargando el arca del pacto, estaban los sacerdotes atrás y estaba el pueblo detrás. Y hasta que el primero que cargó el arca no hizo eso en la orilla del Jordán, no se abrió el río. Ellos estaban ahí esperando que Dios lo abriera. No. Yo no te he dicho a ti que se va a abrir. Demuéstrame tu obediencia y empieza y mójate la sandalia, aunque sea en la primera vez que toca así. Y dice la Biblia que en el primer momento que hicieron así, un viento abrió el río Jordán. Tiene que empezar a trabajar de parte de Dios. Tenemos que empezar a dar el primer paso de fe. Señor, yo creo que eres tú que me estás mandando. Yo sé que no es con mi fuerza, es con tu fuerza. Yo no estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Yo no comprendo ni culturalmente ni históricamente. Mira, fulano lo hizo y le fue mal, pero yo en el nombre tuyo yo voy a dar el primer paso. Y empecé a caminar.
Y usted verá que cuando da el primer paso, el Señor va a comenzar a abrir las puertas que usted ni se imagina por dónde el Señor ya está convenciendo corazones ajenos para abrirla. Yo sé que entre nosotros existe una comunidad donde venimos siendo lastimados por muchas formas, pero la parte más dura de nosotros es a través de nuestras generaciones, que muchas veces se desvían sin uno quererlo. Yo le exhorto a cada padre en este momento en la iglesia que le deje eso a Dios. Deje eso a Dios. Ore por sus hijos, déjele eso a Dios. Hágase de cuenta que en obediencia el Señor te está diciendo: ayuno, arrodíllate delante de mí, que yo voy a hacer la obra. Déjele eso a Dios. ¿Por qué? Porque uno va a querer con su propia fuerza y experiencia cambiarlo y no vamos a poder. En el camino del Señor, el Señor va a poner un corazón en nuestros hijos para que les sirvan dentro de su voluntad y el llamado que Él tiene para ellos. Pues tenemos que dar el primer paso de seguirle sirviendo a Él. Seguirle sirviendo a Él. Miren, no existe un momento más doloroso en el corazón de cualquier hijo de Dios el saber que su papá y su mamá no son cristianos. Cualquiera de nosotros que estamos aquí sirviendo a Dios, que vemos que su papá y su mamá no es cristiano y que por la fe que tenemos sabemos que si se mueren sin Cristo nuestros padres se van a ir para el infierno, eso nos derriba a nosotros. Hermano, yo oré, y yo se lo he comentado a ustedes, yo oré por mi mamá y por mi papá más de 35 años. Y cuando yo vine a este país, le dije: Señor, yo no me voy a dejar engañar del enemigo, de Satanás. Yo te voy a seguir sirviendo en obediencia irracional. Tú vas a provocar en mis padres fe. Y Margarita los conoce a ellos. Tú y también Narda, tú vas a provocar fe en mi papá y mi mamá. Yo te voy a seguir sirviendo. Señor, ¿cómo es posible que yo tengo tantos años desde niño sirviéndote y creciendo en una vida procesada por ti, desde la adolescencia, cometiendo muchos errores, y en la adultez, y me casé con mi esposa y estuve casi separándome de mi esposa, y tú me diste la victoria en ese proceso? Y Señor, ahora yo soy pastor en New Jersey y ahora soy pastor plantador en Hightstown. ¿Cómo es posible que mi papá, mi mamá y mis hermanas no sean cristianas? Sigue obedeciéndome, déjame eso a mí, me dijo el Señor. Y un día me llamaron todos, que todos se convirtieron al Señor en un solo día. Es en el tiempo de Dios. Están sirviendo hoy en día a un ex compañero del seminario también en otra generación, el pastor Otto. Están sirviendo al Señor allá. Es en el tiempo de Dios. No deje de seguir sirviendo a Dios irracionalmente. Créale a Él. Crea en Jehová Dios. Crea en las promesas que tenemos en su palabra. Y déjele todo al Señor, que Él va a poner en su momento las cosas en su puesto. Último punto, y este para mí es uno de los más importantes de todos. En Segunda de Reyes, vamos allá para que ustedes lean esto, porque estuve hablando de la historia de ellos sin abrir la Biblia, pero quiero leer por lo menos este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos allá. Con esto terminamos. Segunda de Reyes, capítulo 5. Después que Naamán fue sano por la lepra, Naamán va donde Eliseo y le dice: yo te traje esto para ti. Aquí hay oro, aquí hay de esto, y te mandan estos regalos. Él no lo aceptó. Y Naamán estaba tan agradecido con Dios, Jehová Dios, que le agarró y llevó tierra de Israel. Oigan esto: llevó tierra de Israel. Y él le dijo: a partir de hoy, tu Dios será mi Dios. Y yo voy a adorar a Jehová Dios. Siendo un general sirio, yo voy a adorar a Jehová Dios. Y que Jehová Dios, y vamos a leer ese pasaje ahora, 11 al 12, miren esto, 5, 11 al 12 dice: y Naamán se fue, no sé, ese no, espérenme, 14, versículo 14, y entonces descendió, tampoco es este, 17, entonces Naamán dijo:
te ruego pues, hablando con Eliseo, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otro Dios sino a Jehová. Aquí viene lo bueno. Y esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi siervo el rey entrare al templo de Rimón, que era un dios falso, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me incline en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Miren, como general, cuando el rey iba a adorar a Rimón, que era un ídolo falso de Siria, él entraba con quizás el problema de caminar con el general, entraba al templo. Y en el caminar con el templo, cuando él se agachaba, el rey, para adorar a Rimón, ya en el corazón de Naamán, él decía: yo no me quiero ya seguir arrodillando ante este Dios falso, pero yo, como ando con el rey y soy el general, cuando él se incline, yo voy a tener también que, por la forma en que se está inclinando, también inclinarme. Que Jehová Dios entienda que yo lo estoy haciendo es para acompañar al rey, pero mi corazón le pertenece a Jehová. Y yo sé que quizás a escondidas, aunque la Biblia no lo dice, Naamán en su corazón seguía adorando a Dios. Miren, cuando el Señor lo manda a usted a obediencia, cuando el Señor me manda a mí a obediencia, a yo entregarme irracionalmente a la dependencia de Él, no nos olvidemos que dentro del proceso tenemos que adorar a Dios. Cuando Noé salió del arca, dice la Biblia que Noé agarró y hizo un holocausto a Dios en adoración al Señor. Y Gedeón dice en el capítulo 6 de Jueces, dice la Biblia que cuando él se convenció que era el ángel que le estaba hablando de parte de Dios, él le dijo al ángel: no te vayas, déjame yo entrar a mi casa y buscar una ofrenda para ti. Y buscó panes y adoró al ángel. Hermano, Satanás lo que quiere de los hijos de Dios es que no le adoremos a Dios. Ese es el único propósito del diablo con nosotros, que no le adoremos, que no le sirvamos. Él no puede quitarnos la salvación. Ya usted y yo somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por su gracia. Pero Él va a querer inactivarnos en el servicio de Cristo. Él va a poner en su corazón lo que usted no se imagina que puede un cristiano sentir y pensar, para confundirlo con el único objetivo, ¿sabe de qué? De que usted no venga a la iglesia, no le sirva ni dé por gracia lo que por gracia Él está dando, no se involucre en los ministerios, no vaya a la comunidad a predicar el evangelio. ¿Estamos en qué mes? En agosto. Usted sabe que es posible que Satanás lo esté atacando a usted desde el mes de enero hasta este mes. ¿Qué número es este mes? El número 8, ¿verdad? Agosto es el mes 8. ¿A cuánto ya usted le ha predicado en este año el evangelio? No me diga, pero ponga en su mente a cuántas personas yo me he sentado inconversos, no hermanos de iglesia, para el robo de iglesia. No, el robo de hermanos. Yo prediqué eso en estos días. Hay hermanos que son expertos robando hermanos. Se van a otra iglesia, se van a andar una gente y ellos allá te convencen: no, ven para mi iglesia que aquí está el Espíritu Santo de Dios, y por ahí se van. Y lo convencen y sacan los hermanos y andan los hermanitos de iglesia en iglesia. No, Dios no me mandó a mí a eso. Él me mandó a predicar el santo evangelio a inconversos para que se arrepientan nuevos. ¿A cuánto usted está invirtiendo tiempo mensualmente? ¿A cuánto ya usted le ha predicado? ¿Uno por mes? Es decir, que ya usted le predicó a 8 personas en este año. Ay, pastor, ni siquiera 8, ni siquiera 3. Entonces,
es posible que usted en obediencia irracional no esté entendiendo el plan de Dios de la iglesia, porque su papel y el mío es predicar el evangelio. Pastor, pero yo no soy convenzo. No. Dice la Biblia que quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, pero su papel es predicar. Ya usted predicó a 30 por mes, 1 por día. Si predicó a 30 por mes, 3 por 8, 24, al 31 de este mes, usted tiene que tener por lo menos 240 personas predicadas. Si le predicó 1 por día, desde enero, ¿a cuánto usted ha predicado en este año? Sí. Es posible que el Señor esté en el día de hoy haciéndole un llamado a usted en su corazón de que se ponga la pila, porque Satanás, él no quiere que le prediquemos a nadie. Lo que Satanás no sabe es que si usted no le predica, Dios va a mandar a otro a predicarle, y como quiera, los que son de él, pero usted y yo estamos perdiendo la bendición o la recompensa. Dios no permita que otro le robe su recompensa. Predique el evangelio, y si es el momento de Dios, el Santo Espíritu lo va a convencer y lo va a traer a una iglesia sana, aquí o en otro lugar, porque puede ser en otro lugar, pero va a entrar al reino de Cristo. En Jeremías 29:11 dice, y con esto termino, Jeremías, vamos allá, 29:11, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Hermanos, hay un plan en el cielo que tiene su nombre. Hay un plan, hay un proyecto, hay un llamado en el cielo que lleva su nombre. Tenemos que obedecerlo, aunque no lo entendamos, esperanzado de que Dios tiene siempre el control en nuestras vidas. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más. Gracias, mi Señor, porque no va a depender, mi Dios, de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque todos los días estás como paracleto nuestro, mi Señor, ayudándonos a entender un poco de las maravillas del cielo, de las que tú puedes hacer aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por nosotros en la cruz. Gracias por abrirnos el entendimiento, por tu misericordia, porque pudiéramos estar nosotros llenos de maldad y de pecado en las calles donde vivimos, pero por tu misericordia, mi Señor, nos has elegido sin merecerlo, mi Dios, para servirte. Dice tu palabra, mi Dios, que no conocemos las maquinaciones del enemigo, pero es bueno que él entienda que aquí estamos y no solo estamos contigo. Bendecimos tu nombre, mi Señor. Bendice la iglesia. Gracias por estos hermanos que en el día de hoy decidieron venir a tu casa a alabarte, a glorificarte, mi Señor. Qué bueno es habitar, dice tu palabra, los hermanos juntos y en armonía, porque allí tú envías, mi Señor, bendición y vida eterna. Pido una bendición especial a cada uno de los hermanos y hermanas que nos visitan en esta mañana, en esta tarde. Que tú, mi Señor, pueda con ellos siempre mantenerlos en el fuego de la llama del Santo Espíritu, animados, mi Señor, a seguir adelante. Gracias una vez más por darme la oportunidad de ser una herramienta tuya donde quiera que tú me llames. Que en este inicio de semana, mi Señor, ya lunes mañana podamos regresar a nuestros trabajos y que podamos glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Bendice a los jóvenes y bendice, mi Señor, los niños de la iglesia. Bendice, mi Señor, la iglesia de Cristo donde quiera que esté en este planeta, y que sigamos, mi Señor, en tu nombre, levantando, oh Dios, todos los días bandera cristiana donde quiera que estemos, glorificando y alabando con gozo, mi Señor, el nombre de nuestro Salvador. Por Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén.